un esfuerzo por entrar a discutir lo fundamental de la política, cómo se la emplea para poder servir al pueblo, para poder desarrollar planes, programas, proyectos y programas sería en ese orden que permitan ir transformando al Ecuador con una amplia participación. Fíjese, estos viajecitos costeados posiblemente hagan pensar que son medias verídicas las acusaciones de Correa, en el sentido de que Daniel Noboa estaba buscando el patrocinio de la Revolución Ciudadana. Entonces, esto se vuelve todo una situación completamente negativa en mi criterio. Pero lo que hay que defender es lo que usted dijo, el hecho de que una persona en funciones de asambleísta haya ido a ese tipo de investigación, porque si lo hace privadamente, bueno, no tenemos por qué meternos incluso en esa situación. La amistad es puede permitir muchas cosas, pero el tema del empleo o de hacerlo durante el ejercicio de una función como servidor público, eso es criticable en cualquier punto de vista. Exactamente. Fíjense que hay un escándalo internacional, me hacía acuerdo de la ministra de Defensa del Líbano por haber mantenido una reunión con el ministro de Defensa de Israel. El pueblo se tomó incluso el Palacio de Gobierno. Inmediatamente fue destituida. O sea, podría ser una relación amistosa, diplomática, pero no. O sea, son tan fuertes las diferencias allá que no permiten un acercamiento de esa naturaleza, ¿no? O sea, un acercamiento diplomático, no lo permiten. Entonces hay que tener cuidado en esto, ¿no? O sea, en la política, en la función pública, no hay cómo juntarse con cualquiera. Hay cómo conversar con cualquiera, Freddy, desde la perspectiva de que somos seres humanos, que somos seres gregarios y que podemos respetar la diversidad. Eso que se lo pueda hacer públicamente, por sobre la mesa, yo creo que no está proscrito para nadie. Es necesario incluso un proceso de reflexión para poder compartir aquello de la legitimidad de la otra persona. De allí a cualquier otro asunto que pueda tener el olor a trastienda o algo indebido, entonces eso sí causa problema en todas las estructuras, en las diferentes estructuras y en la percepción que tiene la ciudadanía. Entonces hay que saber ubicar y saber distinguir para qué hacerlo, cómo hacerlo y cómo transparentar las acciones. Claro, doctor. Una pregunta adicional a todo esto, antes de entrar a la profundidad del tema que quisiera que usted lo aborde. A propósito de estas elecciones de la segunda vuelta, ¿no ha corrido usted también a armar sede para apoyar a Noboa? Yo decidí no participar en estas elecciones y no lo voy a hacer, hasta el último, por una sola razón. Primero, porque no estuve de acuerdo con la utilización de esta figura constitucional en estas circunstancias de disolver la Asamblea para salvar a un presidente de la destitución. O sea, eso por principio creo que lo rechazo. No obstante de ser legal. No obstante de ser legal, está amparado por un precepto constitucional y toda una clase de normas al respecto. En segundo lugar, como suelen decir, en mi chuncho pensar, si un presidente disuelve la Asamblea porque no lo deja gobernar, porque lo está obstaculizando, etcétera, todo lo que usted quiera, se supone que le dice al pueblo, bueno, o ellos o yo. Entonces lo que resulta es que el presidente no participa en las elecciones y da paso, entre comillas, como demócrata, que no lo es, porque temía ser aplastado allí en estas elecciones. Entonces eso debería enseñarnos para que a futuro, si un presidente de la República, muy bien, disuelve una asamblea, tiene la obligación de correr como candidato, porque esa es la base con la que se está provocando la disolución de una asamblea. Y si no corre, debería inmediatamente ser cesado en sus funciones. Yo creo que por allí hay algunas cosas. Entonces eso... Solo que esta vez, doctor, mire, ya sabemos que es un gobierno que fue todo un fracaso.
Pero las circunstancias en las que gobernó este hombre no tienen precedentes en los últimos 40 años también. Es decir, de una agitación social violenta. Y fíjese el tema de los Leonidas Issa, lo que le hicieron a Moreno, lo que luego le repitieron a Lazo. Y cuando ya no dio resultado eso, porque el pueblo empezó a levantarse, el pueblo quiteño y todo eso, entonces vino la violencia callejera, desbandada, esta violencia que proviene ya de otros estamentos mucho más peligrosos. Entonces, tal vez por eso el ambiente no era, a nadie le favorecía. Pregúntale a un asambleísta si se iba a la reelección, que no fuera por el arrastre que generaba, por ejemplo, Correa. Él les puso a todos. Fíjese usted que a todos los mandó a la reelección, excepto al de Latin King, y todos ganaron. Así es. Imagínense. Así es. Todos ganaron. Esa es la parte de estas elecciones y del folclorismo de nuestra política, ¿no es cierto? Pero termino la respuesta. Por favor. Entonces, han habido estas cuestiones por las que yo no he participado, y aparte de eso, pues han habido algunas situaciones de calamidad doméstica en la que tenemos que ser solidarios con nuestra propia familia. Puedo decirlo aquí, la considero como mi casa y mi programa. Por favor. Entonces mi esposa fue sometida a una muy delicada operación de la columna y yo hubiera estado haciendo campaña y ella, sin que nadie la vea allí en la casa. No, yo creo que hay que comenzar mirándose. Qué pena, no, pero está muy bien, se ha recuperado maravillosamente. Entonces yo decidí... No, le envío un enorme abrazo a doña Pati, que esté muy bien. Gracias, Freddy, gracias. No, por favor, doctor, hágale llegar Así es, el gesto de solidaridad. Aunque atrasado, porque no habíamos sabido. No habíamos sabido. Entonces yo no participé por estas cuestiones. Y no creo que en este momento tenga que hacer yo cola para hacer comités, pues, ¿por quién creen que va a ganar en la segunda vuelta? Cola, es verdad, cola hace para... Me contaba un buen amigo involucrado en esto, dice que incluso en los cantones hay hasta 3 directivas en cada cantón, en Sozoranga particularmente, hablaba de Macará, de Puyén, dice encuentras hasta 3 directivas, 3 directivas pro Novoa. ¿Qué tal eso, doctor? Yo creo que esa es una parte exactamente de lo que nosotros podemos decir, que ahora es el imperio de la emoción en las elecciones y el imperio del oportunismo en las elecciones. Y de la desilusión también. Y claro, se busca una salida por algún lado. Pero entonces, yo lo escuchaba cuando venía, ¿dónde está la posición ideológica? ¿Dónde están los principios? ¿Por qué se quiere? O sea, da lo mismo como Alicia en el País de la Maravilla y le pregunta al colegio, ¿cuál es el camino? Dice, ¿a dónde quieres ir? No sé, entonces sigue cualquiera. Eso es muy aplicable a esta situación. Pero en fin, yo creo que será algún día la propia sociedad logrará establecer otros mecanismos de autorregulación que permitan enrumbar y construir democracias mucho más sólidas. ¿De dónde cree, doctor, que proviene este desorden político? ¿Quién lo gestó? ¿O cómo es que tomó fuerza? Porque ha tomado fuerza, cada día es peor. Cuando se supone que hay partidos políticos, la proliferación de partidos políticos, tal vez, el facilismo para votar y todo eso. Yo creo que hay algunos elementos entre los que usted cuenta, pero que hay que mirarlos en su conjunto. Lo primero, ¿quiénes se dedicaron a hablar de la política como una expresión de corrupción? ¿Quiénes? Los grupos económicos que al final han logrado desilusionar a la gente y que ser políticos casi es una mala palabra. Casi es una mala palabra. Pero el político falló de todas Pero maneras. por supuesto, lograron que falle, que no cumpla sus ofrecimientos, que se base sus propuestas en un engaño ya preconcebido. Porque usted puede tener un político que le ofrezca muchas cosas porque la siente, porque quiere, porque se ilusiona, porque no tiene experiencia. Pero hay otras que están preparados para políticos que hacen exactamente lo contrario de lo que ofrecen. Entonces, vea esta desilusión
especialmente la gente joven, que oye de política y le cambia, de gente que oye de algún candidato y casi piensa que es una persona corrupta, y meter a todos en el mismo saco es una de las causas fundamentales para esto. En segundo lugar, las cosas han cambiado, mi estimado Freddy. ¿Para bien o para mal? No sé exactamente, pero yo creo que para ambas cosas. Le voy a decir por qué. Estoy como aquel que decía, no es ni bien ni mal, todo lo contrario, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas nuevas formas de comunicación que están imperando en el mundo? Los jóvenes, de acuerdo a varios estudios, acceden a la información de los medios de comunicación tradicionales en no más allá de un 5%. La gran mayoría está en redes sociales, a tal punto que los medios tradicionales han tenido que ir migrando paulatinamente a esta otra nueva forma de comunicación. Pero existen algunos grupos de personas que realmente ya no son jóvenes, que no acceden a las redes sociales. Yo he escuchado a algunos periodistas que dicen, yo soy un principiante en el TikTok, ustedes son tiktokeros. Entonces lo que sucede es que la gran mayoría está en redes sociales. Y en redes sociales usted tiene un concepto fundamental que es la inmediatez. Coge y ve los TikTok y si en 5 segundos no le llamó la atención, pasa. Y si llegó a alguno a verlo hasta 13 segundos, ahí se queda ya viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vivimos en un mundo de la rapidez, de la inmediatez y de aquello que impacta a nuestros órganos sensoriales. Perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted ya no tiene la posibilidad de mirar más allá de la imagen. Este es un nuevo escenario. Pero la vida se volvió un espejismo. Pero por supuesto, si bien las elecciones en este sistema resultan ser una alienación en la que nos hacen creer que nuestro voto es el que decide cuando ya están decididas muchas otras cosas, también vivimos en este mundo de las imágenes. Sí, pero le hago notar, querido doctor, a propósito, hay un amigo que tiene datos y que va a venir. Por ejemplo, Topic es uno de los que más invirtió, creo, en redes sociales, y no le fue bien. Y a Alvarito joven o Daniel Novoa obtiene una posición estelar porque se le juntaron los astros, pero fundamentalmente porque hay un trabajo fecundo de sus padres, de su empresa, que viene atrás. Aquí nosotros no vemos los furgones, pero en Guayaquil, en los suburbios, los ven todos los años, todos los días, entregando avena, entregando medicinas, con médicos ahí cuidando de la salud de los pobres, donde el Estado no llega, y es verdad, no tienen acceso. Y si van al hospital, le mandan la receta a comprar a la farmacia, tampoco tienen. Entonces, ¿para qué van a ir al hospital? Entonces ahí los atienden y les dan la medicina. Entonces, ese es otro trabajo, ese es otro análisis, doctor. No es nada más que estoy en red. Y ellos son los que menos estuvieron en redes, incluso. O sea, han estado como todos, pero menos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque lo efímero del uso de las redes sociales es, como alguien lo decía, como el efecto cerveza, que a veces sube la espumita y luego ya vemos la cantidad. Un ejemplo de eso es herbas. Así de simple. Así de simple, ya ve. Entonces, este es el tema de cómo se impacta. Mira, yo ayer me quedé escuchando y analizando una entrevista de Jaime Durán Barba a propósito de las elecciones de la Argentina. Y él, en otras cosas, decía, el voto en las elecciones es el voto eminentemente emocional basado en las imágenes. Y le decía, si tú quieres en un proceso electoral desarrollar razones por las que, claro, el epílogo de eso es de que pierdes las elecciones. Claro, entonces, ahí para no perdernos, o sea, si yo vivo en el suburbio y soy pobre, me acuerdo del furgón, me acuerdo de la medicina, de la fondita con Quaker y otras cosas ahí, es imagen que queda en la mente. Y entonces cuando lo veo al dueño de todas esas bondades, esa filantropía, obviamente le devuelvo con mi voto el favor. Ese es un tema delicado, doctor Gaby. Por eso volvemos a lo mismo, querido doctor, a lo que yo estoy demandando de usted, lo he hecho en privado, en la reserva, y que hemos conversado. Y ahora,
O sea, es un fracaso de la política. Los políticos, los actores políticos como tales, han fracasado. Han fracasado porque no han podido convencer, porque yo creo que en otros países que lo podemos poner como ejemplos, no impacta eso tanto. No impacta, sino la ascendencia del candidato, la formación, la inteligencia. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días. Quería preguntarle la opinión a su interlocutor. ¿Qué opinión le merece que haya votado la gente por la señorita Ortiz? ¿Cuál es la imagen que tenemos publicitaria? No sé, de alguna serie de televisión. No sé, no conozco sobre el tema. Gracias. Bueno, yo creo que es una de las, primero que es la candidata ganadora en la provincia de Loja. Sí. Saca 16,000 votos más aproximadamente respecto de su última elección. Y ha sido combatida por muchas personas y por algunos medios de comunicación que se la cogieron a cargo también, medios de comunicación influyentes, pero ese es el resultado. Entonces, es parte de la complejidad del razonamiento y de las emociones de las personas. Obviamente, allá hay un arrastre presidencial. No hay como decir lo contrario, Por favor. que ese arrastre presidencial sea menor proporcionalmente hablando al de otros candidatos que han resultado asambleístas por Loja, es la verdad, pero hay un arrastre presidencial, porque en estas elecciones realmente lo que prima más en el debate es la imagen de quien está haciendo cabeza para la presidencia de la República. Así de simple, según algunos expertos, eso significa más o menos el 70% de la intención del voto que se refleja en las votaciones de los candidatos. Le decíamos, doctor, vamos a la siguiente llamada, pero todos los candidatos del correísmo ganaron en el territorio ecuatoriano. Así es, usted lo ha dicho. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, estimado Freddy. Un saludo al doctor Jorge Reyes Jaramillo, a sus oyentes en la región sur del país y en el mundo a través de la web. Mire, de lo que yo he consultado, la única forma de revertir este populismo duro y puro que vive el Ecuador, que incluso parte desde la misma academia hasta al ex ciudadano más desinformado y sumergido en una dura crisis de inseguridad, plantean de que esto se puede revertir cambiando la normativa de las leyes, que el voto sea no obligatorio, sino un voto facultativo, un voto consciente, para que vayan a las urnas personas que en realidad, ciudadanos políticos, que en realidad se interesen por la comunidad, porque aquí se ha desvirtuado la palabra política y entonces no sea obligatorio como sucede en algunas partes del planeta. Mi otra pregunta es, doctor, ¿y las redes sociales, toda la tecnología, no impacta en el primer mundo, sino que más bien facilita el voto? No son las redes sociales las que se imponen. Eso también está vinculado con la cultura política de nuestro pueblo y por la crisis que la gente sabe que el Estado es el primer empleador, por eso son la cantidad. Por ejemplo, en un cantón que yo recién estuve, hay 4 directivas de Novoa y se pelean, y lo mismo es de la otra candidata, no solo es que también es de Novoa, también de la otra candidata también existen. Gusto de saludarlo, doctor, y escucharlo. Muy bien. Fíjese, solo para adicionar lo del profesor, que pueda usted también responder. El voto telemático falló. Totalmente. O sea, la tecnología falló. Pero las redes sí dan resultados, tal como dice el profesor, solo en el tercer mundo. Esa es una parte, y lo señala sumamente, como suele decir usted, supremamente importante, el tema cultural. El tema cultural. Más o menos como el tema de la Coca-Cola. Cuando la sacaron a la Coca-Cola era una bebida light para algunas gentes. Ahora los light no toman Coca-Cola porque Claro. van a desarrollar negocio. Entonces le dejaron para el pueblo. Las redes sociales. Eso es un mundo muy especial. Fíjese usted,
El ser parte de la red social significa ser tomado en cuenta. Antes usted podía tomarse una fotito y enviarla a una persona o se tomaba con otra persona como testimonio de que pasó algo importante, ¿no es cierto? Ahora usted se toma solito la foto y la envía, porque eso es parte de su comunicación. Todos se volvieron figuretis. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Señor doctor, buenos días al doctor Reyes, buenos días a la ciudadanía. Son análisis que debemos reflexionar, pues, y que lo que queda atrás, pues, ya es historia, definitivamente, pues, y tenemos que los ciudadanos, con ese civismo que nos caracteriza a todos, poder elegir lo mejor en la segunda vuelta, porque no queremos que venga alguien que no tengamos esas llamaditas que hacemos, pues, con esa libre expresión, esa voluntad que nos dan los periodistas para poder expresarnos lo poco que pensamos, porque de repente puede ser que somos limitados, y no permitir, pues, de que mañana o pasado nos vengan a romper los periódicos y que vuelvan las sabatinas y un montón de cosas. Y es importante que los actores políticos, y nosotros también como actores políticos, tengamos esa definición del voto y decirle al pueblo ecuatoriano, pues, que hoy, pues, si estamos frente a dos polos, y tal vez un negativo y un positivo de pronto, ¿no? Pero nosotros debemos elegir bien y no volver, pues, a esas cosas que cerraban los medios de comunicación, que los periodistas son corruptos, un montón de cosas, y que nos ven gobernando desde el extranjero. Entonces todo eso hay que tener cuidado, sobre todo esa democracia, la seguridad social. Los ciudadanos necesitamos, pues, esa movilidad con libertad, porque la libertad es lo más expresivo del ser humano, y entonces todo eso que los políticos que nos conllevan a esa educación política, pues debemos escucharlos también, cuál es su posición frente a la segunda vuelta. Eso, señor doctor. Gracias a usted también, doctor. Muy interesante. A ver, Freddy, yo quiero decirlo aquí, lo que escribí de un editorial por allí. Ahora estamos en el tiempo que no hay que creer, que ver para creer, sino creer para ver. Desde Santo Tomás de Aquino quiero meter la mano en la llaga, porque hay que ver para creer. Ahora es todo lo contrario. Vivimos en el mundo de imágenes en las que hay que creer para ver. Entonces todo el andamiaje comunicacional está orientado para que la gente vea lo que yo quiero que vean. Hay esa alegoría de la caverna de Platón, que es muy interesante, ¿no? Un grupo de personas que estaban encadenadas y que veían sus sombras que se movían porque tras de ellos había una luz. Es decir, veían el mundo de las sombras. Hasta que uno se sale y va al mundo exterior y llega y queda totalmente impactado por la luz. El concepto allí es de que la luz está arriba. Pero luego vuelve y les dice, la luz está arriba, lo que están viendo es sombras. Lo podían matar. Había una nueva alegoría de la caverna de Platón, en la que dice que estaban algunas gentes amarrados con cadenas invisibles en mullidos sofás viendo la televisión. Esto es de 1970 aproximadamente. Y que el mundo era de esas imágenes. Y todo lo que se podía decir que estaba acá era falso. Ese es el gran desafío, de entender aquello de que nosotros estamos viviendo un mundo de imágenes. Y en ese mundo de imágenes, efectivamente, están todos los estudios de los arquetipos que nosotros podemos tener, y tiene eso la relación directa, porque yo conozco con las datas que son nuestros propios datos, lo que ponemos en las redes sociales, en el Facebook, etcétera, que está codificado para enviarnos imágenes que sean agradables a nosotros. Esa es la gran manipulación de las conciencias. El mundo Eso es una alienación. Es una alienación completa. Entonces uno vota por eso que le parece que es, y no realmente lo que desde una construcción colectiva, intersubjetiva, así mismo es. Lo podemos ir acordando como que estamos viendo algo similar. Doctor, veo el reloj y apremia en realidad el tiempo. Le hago notar una cosa que es válida ahora, ¿no?
Frente a todo esto, noto que el populismo, en vez de irlo erradicando, va avanzando y va tomando fuerza. Punto uno. Pero hay un hecho que no sería nada malo, ¿no? No sería nada grave. El asunto es que cada vez la academia se supone que también va creciendo, se va robusteciendo, va mejorando. Los profesionales jóvenes ahora se cree que son muy inteligentes, muy preparados, porque tienen mucha información, en consecuencia mucha formación. Y entonces, ¿cómo es que avanza el populismo? Que es una degradación de cualquier formación académica. El tema del populismo es de que es de derecha o de izquierda. El populismo en sí es malo. Es utilizar el sentimiento popular para poder llegar con mensajes dirigidos a ellos. Yo me pregunto, ¿podrá reinar el populismo en países como Suecia, como Finlandia, como Suiza? Pero ¿cuál es la diferencia con nosotros? En que allá están resueltos sus problemas básicos. Y aquí hay hambre. 5 millones de gentes viven con $3 diarios. Casi 2 millones de gente con $1.6 diarios. Aquí hay insalubridad, etcétera. Entonces, en eso, ¿qué es lo contrapuesto a la concentración de riqueza de tan pocos ricos en el mundo que lo mantienen y que no saben qué hacer ya con tanta plata? Entonces allí es el caldo de cultivo para tener toda una serie de cosas en las que, ojo, Freddy, ojo, se vulneran los derechos y florece la beneficencia. Y ya, ahí está el punto. Maguad fundó, creó esto del bono, de la pobreza, de lo que sea. Lo correcto es que el próximo gobierno que venga tiene que bajar, literalmente bajarlo. Es decir, si hay 1 millón de beneficiarios, pues el próximo gobierno, su obligación es decirle al siguiente, mira, hemos crecido, te dejo 800,000. Y el otro le dice, solo te dejo 600,000 y gana un poco. Porque va bajando porque se cree, es la lógica nuestra, de decir, no, pues las condiciones de vida de esta gente ha mejorado, que ya no están en ese quintil de miseria. Pero escucharle, doctor. Pero viene el otro presidente y dice, fíjense este enemigo de los pobres, les ha quitado el bono, les ha quitado el bono, les ha quitado el bono y ha dejado más pobres en las calles. En cambio yo le voy a dar a 1.200.000, ahora voy a incrementar a 300,000 más pobres. ¿Qué le parece ese juego tan que yo no lo he podido entender, tal como usted dice? Estas cosas son lo más grave de la falta de políticas públicas, políticas de Estado. La manipulación, ¿no? Esa manipulación tiene que ser rechazada. Pero ya en la práctica, Freddy, si usted tiene una persona que a duras penas con el bono tiene algo para comer y se lo quita porque quiere dárselo a otro, claro. Es otra cosa. Eso es otro nivel. Entonces, yo me refiero al hecho de que el uno le dice, ya no son pobres. Por eso le decía, sí. Hay 200,000, mira, son 200,000 que ya no son pobres, que están en la sociedad produciendo, generando riqueza, viviendo con dignidad, saliendo por sus propios fueros. A eso me refiero. Es que ese es el asunto. Cuando usted tiene que 6 de cada 10, otros dicen 7 de cada 10, aquí no se entienden las estadísticas, no tienen empleo pleno, entonces puede entender la desesperación de esa gente. No, claro. Cuando no tenemos trabajo, hay desesperación. Dos cosas allí. Primero, eso no debería ser rechazado la utilización así perversa de una situación profundamente social. Y la segunda es de que tiene que existir toda una política en cuanto a la seguridad social. Porque vea, cuando usted está en la seguridad social, tiene eso, hay la posibilidad de que cuando está cesante, pues le ayude porque está aportando. Es decir, aquella utopía de la seguridad universal solo ha quedado, pues, ni siquiera en utopía, sino ha quedado simplemente en buenas intenciones. Eso es parte de la complejidad para dar un vuelco
al concepto de la beneficencia, de la entrega, de la caridad, etcétera, por el estímulo para la acción productiva de la gente. Doctor, se va aproximando, se va fortaleciendo el populismo. Lo estoy notando. Noboa mismo, yo no sé si es el pragmatismo, porque le van a decir a usted, mire, son hombres que producen, que generan riqueza, que dan empleo, y por eso le digo. Lo otro, pues, ese sí es un populismo ya conocido. Solamente estoy diciendo, no es que estamos hablando de que no hay populistas y los otros son más demócratas. No. Es una carrera de una competencia en el populismo. Claro, lo que estamos diciendo es que son dos populismos, el uno archiconocido y el otro un populismo por conocer, y que todavía no sale a la cancha, porque cuando ya lo escucho también que va a bajar precios de esto, que va a bajar precios de otro. No hay diésel en el país este rato. No, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Pero usted es una autoridad porque ha manejado la cosa pública y sabe que no es fácil manejarlo al Estado. Totalmente de acuerdo, pero en eso hay una parte ética. Freddy, si usted sabe que no puede hacer una cosa de estas, por ejemplo, todo el mundo va a ingresar a la universidad, no es posible. No es posible. Entonces, usted coge y lo dice, sabiendo que no es así, todos van a ingresar a la universidad y seguirán la carrera que quieran, etcétera. Eso no es ético. Es demagogia. Puede ser una demagogia, puede ser un populismo barato, y ese es el rol de los ciudadanos, de hacer un esfuerzo por pasar más allá del discurso emotivo a las acciones realmente que muestren un razonamiento, una discriminación. Doctor, no obstante, un ciudadano le preguntó a usted, de todas maneras sería interesante que le responda, y al cabo de esta entrevista, preguntarle por qué, perdón, la pregunta era cuál iba a ser su comportamiento político en esta segunda vuelta electoral. Conforme a lo que le estaba respondiendo, mi estimado Freddy, mi participación exclusivamente será la de, con mi modesta opinión, poner elementos para que las personas puedan decidir con mejores argumentos su voto. Nada más. Yo no estoy apoyando a ningún finalista, ni apoyé a ningún candidato asambleísta provincial, nacional o binomio alguno.